Hola, bienvenidos a Aula SEMS HD. En esta sesión de matemáticas conoceremos algunos conceptos sobre el cálculo diferencial y su aplicación en la vida cotidiana. Recuerda tener a la mano lápiz y papel para ir tomando notas de los puntos más relevantes. Para dar inicio a nuestra sesión, revisemos algunos antecedentes importantes sobre el cálculo en la vida humana. Comencemos. El cálculo infinitesimal es una rama de las matemáticas que comprende el estudio y las aplicaciones del cálculo diferencial e integral. El cálculo diferencial surgió en el siglo XVII al realizar estudios sobre el movimiento, es decir, al estudiar la velocidad de los cuerpos al caer al vacío, ya que ésta cambia de un momento a otro. La velocidad en cada instante debe calcularse teniendo en cuenta la distancia que ocurre en un tiempo infinitamente pequeño. Destacan muchos matemáticos famosos que contribuyeron con importantes trabajos relacionados con el estudio del cálculo, como son Nicolás Oresme, Gottlieb Leibniz, Isaac Newton, Isaac Barrow, entre otros. Pero fueron dos personajes, Leibniz y Newton, quienes dejaron huella en el estudio del cálculo para siempre. En 1666, Newton fue el primero en desarrollar métodos matemáticos para resolver problemas de esa índole. Al mismo tiempo, Leibniz realizó investigaciones similares ideando símbolos matemáticos que se aplican hasta nuestros días. Newton y Leibniz estuvieron en controversia para demostrar a quién se le atribuía tan distinguido título de fundador del cálculo diferencial. Pero a ambos se les llama padres del cálculo, ya que fueron los primeros en estudiar el problema geométrico fundamental del cálculo diferencial. El cálculo se ha ido desarrollando a través de los años, consolidándose como una herramienta técnico-científica que se utiliza en el análisis de procesos que contiene magnitudes de cambio. Por ejemplo, la velocidad de las reacciones químicas, los cambios atmosféricos, los desarrollos sociales y económicos, y muchos más. Como te habrás dado cuenta, el cálculo ha sido muy importante a través de la historia. En la actualidad, nos ayuda a modelar y comprender los fenómenos que suceden en nuestro alrededor. Para entenderlo mejor, veamos el siguiente ejemplo sobre la aplicación del cálculo en la vida diaria. Las funciones tienen aplicación en la vida real y para poder comprenderlas mejor, se plantea el siguiente ejemplo que representa el desplazamiento de una persona para mejorar su condición física. En el planteamiento del problema de desplazamiento, se muestra la gráfica que nos permitirá determinar la función a la que corresponde. Ahora que ya conoces el problema, recordemos los conceptos y herramientas que nos servirán para llegar a nuestra solución. Pon mucha atención a los conceptos de cálculo diferencial, sus elementos y clasificación. Vamos a verlo. El dominio natural de muchas funciones, como podemos observar en las imágenes, pueden ser un intervalo o la unión de varios intervalos. Así que, recordemos el concepto de intervalo. Por definición formal, un intervalo es un conjunto contenido en los números reales y se llama así siempre que dos números están en i y todos los números comprendidos entre ellos dos también están en i. Dicho de una manera más simple, los intervalos son subconjuntos de los números reales. Observemos la siguiente recta numérica donde están representados gráficamente varios intervalos. Podemos observar que hay diversas formas. Estas pueden ser mediante corchetes y paréntesis, o círculos rellenos y vacíos. Los tipos de intervalo que existen pueden ser acotados, es decir, son aquellos que cuentan con dos extremos. De este modo, entendamos que un intervalo acotado se presenta cuando A y B son dos números reales con A menor o igual que B. Entonces, tenemos intervalos cerrados donde los extremos son parte del conjunto. Intervalos abiertos donde los extremos no son parte del conjunto. Intervalos abiertos por la derecha que incluyen el extremo izquierdo, pero no el extremo derecho.
y los intervalos abiertos por la izquierda. Estos no incluyen en el conjunto al extremo izquierdo, pero sí el extremo derecho. También tenemos aquellos que constan de un solo extremo. Estos son básicamente semirrectas dirigidas hacia la izquierda o derecha, donde su único extremo puede estar o no dentro del conjunto. Ilustremos algunos ejemplos para comprender mejor este concepto. Se requieren todos los números x que sean mayor estrictamente que 1, pero menores o iguales a 2. Por lo tanto, 1 no es parte del conjunto, mientras que 2 sí lo es. En notación de intervalo tenemos 1, 2, iniciando con un paréntesis, porque el extremo izquierdo no es parte del conjunto, mientras que terminamos con un corchete indicando que este otro extremo sí es parte del conjunto. Gráficamente podemos representarlo mediante un segmento acotado, con un círculo vacío o un paréntesis en el extremo izquierdo y un círculo relleno o un corchete en el extremo derecho. Veamos otro ejemplo. Se requieren todos los números x que sean menores estrictamente que 0, pero mayores estrictamente que -1. Pensemos un poco para analizar con calma esta desigualdad. ¿Qué valor es más pequeño, 0 o -1? -1, ¿verdad? Además, ambos extremos no son parte del conjunto, por lo tanto, en notación de intervalo, tenemos que iniciar con un paréntesis, -1, 0, y cerramos con un paréntesis. Gráficamente, podemos representar este intervalo nuevamente mediante un segmento acotado con un círculo vacío o un paréntesis en ambos extremos, indicando así que estos puntos no son parte de nuestro conjunto. En otro ejemplo, podemos observar que se requieren todos los números x menores o iguales a 3/5. ¿Quiénes serían estos valores? 0 es menor que 3/5. El -3 también. Más aún, el -2022, que también es menor que 3/5. Así, hasta infinito negativo. Por lo tanto, en notación de intervalo sería paréntesis, menos infinito, 3/5, y terminamos con un corchete, debido a que 3/5 sí es parte del conjunto. Gráficamente, tenemos una semirrecta dirigida hacia la izquierda, con punto de inicio 3/5. Algo importante de observar es que un intervalo cerrado de la forma A, A consiste solo del punto A, y que el intervalo abierto A, A significa el conjunto vacío. Estos intervalos son llamados intervalos degenerados. También es importante conocer la diferencia entre funciones y relaciones matemáticas. Una función es una relación en donde a cada elemento de un conjunto A le corresponde a lo más un elemento de otro conjunto B. Su notación más usual es y es igual a f de x. Veamos que el conjunto A, que contiene los elementos A, B y C, A le corresponde el elemento 1 del conjunto B, B le corresponde el elemento 2 y C le corresponde el elemento 3 del conjunto B, y por esto es una función. Ahora veamos que una relación es una correspondencia de elementos entre dos conjuntos. En el conjunto A, el elemento A le corresponde el elemento 1 del conjunto B, pero también le corresponde el elemento 2, y el elemento B le corresponde el elemento 2, y por último, el elemento C del conjunto A le corresponde el elemento 3. Como se observa, a este conjunto A, al menos un elemento del conjunto A le corresponden dos elementos del conjunto B, y por ende, no es función. Te presentamos algunos ejemplos de correspondencia entre conjuntos en donde se muestran si son funciones o no. Como se observa, solo los elementos del tercer ejemplo no representan una función.
Para comprender mejor las funciones, se tiene la función f de x es igual a x más 2, en donde el conjunto A está indicado con las x, que son las entradas o cantidades que la variable independiente puede tomar. Así, evaluando la función con los valores dados, observamos que mientras la x sea 3, el resultado de la función es 5, elemento del conjunto B, indicado con las letras y o f de x. Así tenemos que si x vale 2, f de x vale 4. Si x vale 1, f de x es 3. Para 0, este es igual a 2, y cuando x vale menos 1, el valor de f de x vale 1, y por lo tanto es una función. Para f de x igual a x al cuadrado, los valores de x son 3 y le corresponde el 9, 2 con el 4, 1 con el 1, 0 con el 0, menos 1 con 1, 2 con 4 y menos 3 con 9. Se observa que aunque para dos valores de x le corresponde un valor de y, es una función. En el siguiente ejemplo, nótese que los valores dados en el conjunto A para la variable independiente cuando x es 2, y es 0, pero también ese mismo valor le corresponde cuando x también es menos 2. Así, si x es 1, le corresponden valores del conjunto y, de más raíz cuadrada de 3 y menos raíz cuadrada de 3. Para menos 1 es más raíz cuadrada de 3 y menos raíz cuadrada de 3. Esto es, para cada entrada al menos le corresponden dos valores de salida. Por lo tanto, es una relación. Con esto se deduce que una función puede ser una relación, pero una relación no puede ser una función. En las funciones hay elementos como su dominio, contradominio, rango o imagen. Acompáñenme a verlos. Sean dos conjuntos, un conjunto indicado por la variable independiente x, cuyos valores son 1, 2 y 3, y otro conjunto indicado por la variable dependiente y, con valores de 3, 6, 9 y 12, como se observa, cada elemento de entrada del primer conjunto le corresponde un elemento de salida. Así 1 es a 3, 2 es a 6, como 3 es a 9. Los elementos 1, 2 y 3 del conjunto de x es el dominio de f, ya que es el conjunto de valores que toma la variable x para los cuales la función está definida. También se conoce como conjunto de partida. El contradominio es el conjunto de valores posibles para y. También se llama conjunto de llegada y son el 3, 6, 9 y 12. Y el rango, RF, es el conjunto de valores del contradominio que son imagen de x y son 3, 6 y 9. Es importante aclarar que en muchas ocasiones el contradominio y rango son iguales, sin embargo, no son lo mismo. En la siguiente gráfica del comportamiento de una función, el dominio estará representado por los valores del eje x, dado que x pertenece a los números reales, tales que x es mayor o igual que 1 y x es menor que 5. Según la gráfica, es un intervalo cerrado, 1, 5. El rango representado en la gráfica por los valores del eje y pertenece a los números reales, tal que y es mayor o igual que 2 y y es menor que 5. Su intervalo también es cerrado, 2, 5. Otra forma de saber si una gráfica o gráficas, el comportamiento de una ecuación es una función, se usa el criterio de la vertical, en donde basta con solo trazar una línea vertical sobre la gráfica y si éste toca un solo punto de la gráfica, es una función. En caso contrario, es una relación. En la primera, segunda y tercera gráfica, al trazar la vertical toca un punto, por lo tanto son funciones, pero la última gráfica, como toca dos puntos, es una relación. A continuación, mostraremos algunos de los principales tipos de funciones matemáticas.
clasificadas en diferentes grupos según su comportamiento y el tipo de relación que se establece entre la variable x y la variable y. Las funciones se clasifican en algebraicas, trascendentes y a trozos. Las algebraicas se dividen en polinómicas, racionales e irracionales. Las trascendentes en exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Dentro de las funciones polinomiales se encuentran las funciones lineales, cuadráticas completas, cuadráticas incompletas y cúbicas, racionales e irracionales. Dentro de las funciones trascendentes se encuentran las funciones exponenciales y logarítmicas. Las funciones trigonométricas son aquellas cuya expresión son las mismas funciones de seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Dentro de las funciones a trozos tenemos las funciones de valor absoluto y escalonadas. Funciones crecientes. Una función es creciente a medida que aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. Y además cumple en un intervalo que x1 es menor que x2. Por lo tanto, f de x1 es menor que f de x2. Una función es decreciente a medida que aumenta el valor de x y disminuye el valor de y. Además, cumple en un intervalo que x1 es menor que x2. Por lo tanto, f de x1 es mayor que f de x2. Estos conceptos previos son indispensables para lograr entender el camino que nos llevará a la solución de los problemas en el cálculo diferencial. Ahora que ya conoces estos conceptos, vamos a seguir el procedimiento adecuado para lograr la solución. Al retomar el concepto de función en el planteamiento del problema, podemos observar que la gráfica representa una línea creciente, por lo que nos referimos a una ecuación de primer grado. De acuerdo a la gráfica, los días se encuentran en el eje de las X y los kilómetros en el eje de las Y. Conforme avanzan los días, también avanzan los desplazamientos. En el primer día, Luis avanza 2 kilómetros, en el segundo día avanza otros 2 kilómetros y en el tercer día avanza 2 kilómetros más. Por cada día que pasan, los desplazamientos se dan de 2 kilómetros y en el punto de intersección es 0. Y como la función es de la forma f de x igual a mx más b, en donde m representa al número 2, corresponde al desplazamiento en kilómetros y b representa al punto de intersección en 0, de esta manera se puede concluir que la función que representa la gráfica es f de x igual a 2x más 0, es decir, f de x igual a 2x. Por definición de una función, a cada elemento de un conjunto A le corresponde un elemento de un conjunto B, y se dice que B es función de A. De acuerdo a la función resultante de la gráfica, que es f de x igual a 2x y que representa a una función lineal creciente, y por consiguiente su gráfica será siempre una línea. En la tabla que se muestran los días representados por x y los kilómetros representados por y, en la función f de x igual a 2x se sustituyen los valores de los días en x para encontrar los valores en y, que representa a los kilómetros. Para concluir, los valores en la tabla inicial del problema, los días representan al dominio o variable independiente. El desplazamiento en kilómetros corresponde al codominio o variable dependiente. El intervalo del dominio 1 es menor o igual a x, pero x es menor o igual que 3. Es por ello que se considera como un intervalo cerrado. En el intervalo del codominio, 2 es menor o igual a y, pero y es menor o igual a 6. Por ende, se considera como un intervalo cerrado. De acuerdo a la ecuación resultante, que es de primer grado y su gráfica es una línea creciente, se puede deducir que este problema representa a una función lineal.
Ahora que resolvimos el problema utilizando los conceptos básicos del cálculo diferencial, es importante que lo apliques en tu vida diaria. Como nos dimos cuenta, las matemáticas nos ayudan a comprender los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Cuando estudiamos el desplazamiento de las personas o el movimiento de un automóvil a velocidad constante, nos apoyamos en la modelación de gráficas de funciones de grado 1 para poder comprender dichos movimientos. Asimismo, cuando observamos el movimiento del agua en una fuente, nos damos cuenta que su trayectoria la podemos analizar mediante el uso de funciones de grado 2. De igual manera, para los amantes del fútbol, el uso de las matemáticas permite conocer la trayectoria del movimiento del balón, ya que este describe una parábola. El mundo en la actualidad se enfrenta a una pandemia ocasionada por el COVID-19 y en sus inicios, antes de la aplicación de las vacunas, el número de contagios llegó a comportarse de forma exponencial. Estos fenómenos los podemos analizar con el uso del cálculo diferencial. Recuerda, las matemáticas son la herramienta que nos ayuda a comprender, analizar y predecir fenómenos que suceden en la vida diaria. Si necesitas más información sobre este tema, te sugerimos que consultes a tu docente o escanees este código QR para que obtengas más ejercicios y así practiques estos conceptos. También visita nuestro canal en YouTube, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que jamás te pierdas las novedades de Aula SEMS HD. Recuerda seguir nuestras transmisiones en Facebook, Instagram y por el canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Las matemáticas siempre son muy importantes en nuestra vida diaria. Aprovéchalas. Hasta pronto. Hasta pronto. Recuerda seguir en todo momento las recomendaciones preventivas para protegerte de enfermedades. Evita tocarte ojos, nariz y boca, ya que son una vía de acceso de virus y bacterias. ¡Nos vemos!